En primera plana, Carlos Herranz. Bienvenidos en Primera Plana, un programa de Radio Francia Internacional y de France 24. Esta semana vamos a hablar de los 10 años que se cumple de la caída de Lehman Brothers. Para ello contamos en este estudio con 3 invitados. La periodista económica Aurélie Abadie. Bienvenida, Aurélie. Hola, gracias. Contamos también con el economista Jesús Castillo. Bienvenido, Jesús. Hola. Y contamos también con otra periodista económica, Manon Vermenuz. Bienvenida, Manon. Hola. 10 años de la caída de Lehman Brothers y de esa gran crisis a nivel mundial, hoy en Primera Plana. Bueno, pues si lo recuerdan, fue en septiembre de 2008 cuando las autoridades estadounidenses decidieron dejar caer al banco neoyorquino, a Lehman Brothers, que sufrió una gran crisis de liquidez por activos inmobiliarios tóxicos, las llamadas hipotecas subprimes. A partir de ahí, una gran crisis se desencadenó. Si lo recuerdan, el índice Dow Jones bajó en bolsa como lo hiciera después de los atentados contra las Torres Gemelas en 2001, una crisis que a muchos les recordó el gran crack económico de 1929. A partir de ahí, muchas cuestiones en estos 10 años. ¿Qué hemos aprendido? ¿Qué lecciones hemos aprendido? ¿En qué ha cambiado el capitalismo? Y sobre todo, ¿estamos mejor preparados para futuras crisis? Son cuestiones que hoy les voy a plantear a nuestros invitados en unos instantes. Antes vamos a hacer, como hacemos cada día, repasar algunas de las portadas de la prensa sobre esta efeméride. Por ejemplo, Diario The Economist. ¿Han sido reparadas las finanzas 10 años después de la caída de Lehman Brothers? Aquí en Francia, Diario La Croix, repensar la economía. Hay que reforzar, dice La Croix, aún más la regulación financiera y la protección del medio ambiente, ligarla a la economía. Casi nada, ¿verdad? Vamos como sonámbulos hacia una crisis financiera, dice el ex primer ministro británico Gordon Brown en las páginas de The Guardian. Desde luego, declaraciones que cuanto menos hacen inquietarse un poco. Bueno, 10 años después, Aurélie, ¿vivimos en un mundo más protegido frente a futuras crisis financieras o no? Yo creo que es la pregunta que hoy se hace mucha gente. A mí me parece que el mundo es más protegido porque hubo mucha regulación financiera después de la crisis. Hace 10 años que estamos regulando el sistema. Y aún los bancos hoy día se quejan, dicen que hay demasiada regulación y que puede perjudicar su actividad. Por ejemplo, el G20, después de la crisis, ha definido bancos que son considerados como sistémicos, es decir, que tienen un riesgo para el entero sistema. Y estos bancos tienen más obligaciones hoy día, tienen que tener más fondos propios en su balance para absorber una posible crisis. Volvamos a aquel punto de origen, al año 2008. Jesús, como economista, si volvemos a aquel punto, ¿por qué a Lehman Brothers las autoridades estadounidenses le dejaron caer y en cambio se rescató a otras entidades financieras? ¿Por qué fue distinto el capítulo de Lehman Brothers? El caso de Lehman, como lo has dicho ahora, viene detrás de otros casos de salvamiento de grandes aseguradoras americanas. Y entonces se plantea la pregunta casi no filosófica, pero política. ¿Es que es el sector público que tiene que salvar y pagar por los riesgos que ha cogido una empresa como Lehman, que ha tenido una estrategia extremadamente agresiva? Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, por cada $1 de capital que tenía Lehman en sus fondos propios, tenía 35 de deuda, lo que es un apalancamiento muy fuerte en aquella época y que lo sigue siendo. Cuando los otros bancos tenían pues $20 de deuda por uno de capital. Eso son cosas que han sido muy dañinas para el sistema financiero americano y que ha conducido a las autoridades americanas a decir, pues no, ustedes han cogido los riesgos, pues tienen que pagar. Tiene que pagar el que ha cogido el riesgo, pero no se han medido bien las consecuencias de esa quiebra que podía tener en el conjunto de la economía americana, mundial y a nivel planetario. Y a partir de ahí, una travesía por el desierto, 10 años de crisis económica
Y no sé, Manon, ¿qué lecciones hemos aprendido en estos 10 años de crisis económica? Si es que hemos aprendido alguna lección, porque a lo mejor no hemos aprendido tanto como deberíamos. Pues creo que las bancas han aprendido a tener más fondos propios, como le ha dicho Aurélie, tener más liquidez también, que había un gran problema de liquidez al momento de la crisis y que ahora con las nuevas reglas hay más liquidez, más fondos propios. También hay más autoridades de regulación. Por ejemplo, en Europa hay una nueva autoridad europea de bancaria desde los años de crisis. Y pues yo creo que también para Lehman Brothers es que había una caída de Lehman Brothers porque el secretario al Tesoro, que era Henry Paulson, quería dar un ejemplo para decir pues a las otras bancas que no se puede rescatar a todas las bancas con el dinero público, y la idea era de dar un ejemplo a las otras bancas. Pues fue el caso de Lehman Brothers, pero podía ser como Goldman Sachs. A partir de ahí cambió un episodio fundamental, es que cambió el rol de los bancos centrales. Hemos visto grandes programas de compra de deuda por parte del Banco Central Europeo, por parte de la Reserva Federal estadounidense. Este cambio, este rol de apagafuegos de los bancos centrales europeos, quizá este es el mayor cambio de paradigma que hemos conocido durante la crisis económica. ¿No, Aurélie? Sí, me parece que es un cambio fundamental porque antes hay que recordar que los bancos centrales son independientes del poder político. Y antes su papel era de prestar dinero a los bancos privados y decidir de las tasas de interés. Estaba muy limitado a ello. Sí. Hoy día los bancos centrales tienen también un papel en mantener la estabilidad del sistema financiero, así que tienen casi un papel político. Y algunos dicen que tienen casi más poder que los gobiernos hoy día, porque lo vimos con la crisis, tienen ahora nuevas herramientas para desarrollar de nuevo la economía, desarrollar el crecimiento, el consumo. Esto es un cambio fundamental de paradigma. Esto en cuanto a los bancos centrales, pero en general el panorama bancario que obtenemos 10 años después, si vemos esa fotografía, es un sector bancario más concentrado, Jesús, con menos entidades financieras y no sé si más preparadas para hacer frente a futuras adversidades financieras, ¿o no? Por cierta parte sí, porque como lo hemos dicho hasta ahora, hay una nueva regulación bancaria y entonces exigimos más capital por cada euro prestado por los bancos y lecciones que han aprendido también de ser dependientes de mercados financieros internacionales y entonces la necesidad de tener más independencia y de contar menos con los bancos centrales, pero siguen estando ahí enchufados al grifo de liquidez de los bancos centrales. Pero todo eso necesita que estas nuevas entidades más recogidas, más grandes, también sean más prudentes. Y vemos cómo ha sido un elemento durante esta crisis de aumento de la prudencia de los bancos. Algunos dicen que la próxima gran crisis económica la podría desencadenar, hay gente que dice el Brexit, hay otros que apuntan a China, que miran el parque inmobiliario en China, otros que miran a los mercados emergentes y la desaceleración. No sé, ¿qué focos habría que mirar a la hora de mirar futuras crisis económicas que enfrentar? Manon. Pues para mí hay varios. La primera es el shadow banking, que cuando hay una reglamentación bancaria tradicional, siempre hay actores que quieren sobrepasar esa reglamentación. Eso puede ser un foco de una potencial crisis. También hay nuevos riesgos tecnológicos, como por ejemplo todos los riesgos con la ciberseguridad y todo eso. Una manipulación informática puede destabilizar a todo un sistema. Eso es. Y sí, también hay el problema de la deuda en Europa de los países europeos. Bueno, que vemos lo que pasó con Grecia y ahora hay el problema de Italia. Pues veremos lo que va a pasar. No sé si quieren añadir alguna amenaza más futura. Pues la amenaza a mí me parece que viene, como lo ha dicho Manon, de la deuda. Si vemos el nivel de deuda a nivel mundial, vemos que
ha retrocedido desde los años, desde el principio de la crisis hace 10 años, pero hay divergencias y una heterogeneidad muy fuerte entre países que siguen teniendo deudas muy importantes, como por ejemplo Italia, Grecia u otros países, y los que han llegado a reducir su deuda. Y el riesgo es que cuando se presente una nueva crisis, pues no tengamos el margen de maniobra necesario para poder volver a sostener la economía. Uh-huh. Y luego está lo que queda en la memoria colectiva, en lo que queda en el ciudadano. El ciudadano tiene la impresión que muchas veces estas entidades se las ha rescatado con dinero público y cuando tienen beneficios ese dinero no se distribuye, no se mutualiza. Entonces, esto no sé si ha alimentado durante los últimos años el discurso y la retórica populista. Se ha sido combustible, gasolina para todos los populismos que hemos visto después durante toda esta década. Aurélie. Sí, es la mayor crítica contra el sistema financiero y también contra los gobiernos, porque tuvieron... Y es entendible, ¿eh? Sí, pero al mismo tiempo tuvieron que salvar algunos bancos, porque hay bancos sistémicos que, y si se caen, pueden provocar la caída de todo el sistema. Y también para la gente significa no dinero, no empleo. Bueno, así que me parece que el populismo nació del hecho de que los gobiernos y la Unión Europea pidieron muchos esfuerzos a la gente. Lo hemos visto en Grecia, por ejemplo. Sí. Y en cuanto a los productos de ingeniería financiera, esos productos basados en la opacidad, con altas tasas de riesgo, no sé si hoy por hoy están más controlados esos productos de ingeniería financiera o no, Manu. Pues yo diré que sí, no hay regulación, pero como he dicho, hay el shadow banking. Y pues no sabemos a veces de cuándo están estos derivados, esos productos derivados. Y luego la llegada de Trump, ¿no? También. Sí, la llegada de Trump. Es que es verdad que la llegada de Trump ha cambiado muchas cosas en la regularización de la finanza, que ahora había una ley en 2010 que fue votada en los Estados Unidos, que se llama la ley Dodd-Frank, que quería regularizar a la finanza. Pero con la llegada de Trump, ahora, hace unos meses, se han votado una ley que quiere desregularizar esa reglamentación para las pequeñas bancas. Y eso se empieza a cambiar las cosas. Y quizás sí hay un riesgo en los Estados Unidos que se vuelve. El mundo, una década después de la caída de Lehman Brothers, despedimos en este punto a los telespectadores de France 24. Nosotros seguimos hablando de la crisis económica 10 años después, aquí, en Primera Plana.